Imagina un lugar donde el tiempo no existe, donde la memoria no se desvanece y la conciencia no se apaga. Un lugar donde las almas pueden reconocerse, donde las conexiones no se rompen y las historias no se olvidan. ¿Alguna vez te has preguntado si después de la muerte podrás reconocer a tus seres queridos? Si podrás recordar los momentos que compartiste con ellos, las risas, las lágrimas, las aventuras? La Biblia nos da algunas pistas sobre lo que podría suceder en la eternidad. En Isaías 14, vemos cómo los muertos reciben al rey de Babilonia con conciencia y memoria, sabiendo quién era él y lo que había hecho. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué sucede con nuestra alma cuando morimos? El libro de Eclesiastés nos dice que los muertos nada saben, pero ¿saben realmente nada? ¿O simplemente no saben lo que ocurre debajo del sol, en esta dimensión de vida? ¿Qué pasa con nuestra conciencia, nuestra memoria y nuestra identidad? La pregunta es, ¿qué implica esto para nosotros? ¿Qué significa para nuestra vida actual y nuestra perspectiva sobre la muerte? ¿Podremos reconocernos en la eternidad? ¿Podremos recordar los momentos que compartimos en esta vida? La respuesta, quizás, esté en la naturaleza de nuestra alma. ¿Es nuestra alma algo que muere con nuestro cuerpo, o es algo que trasciende la muerte? ¿Es algo que puede existir de manera independiente, con su propia conciencia y memoria? La posibilidad de reconocernos en la eternidad es un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Qué pasaría si pudiéramos recordar a nuestros seres queridos después de la muerte? ¿Qué pasaría si pudiéramos reconocernos unos a otros en la eternidad? La curiosidad es un sentimiento natural en nosotros. Queremos saber qué sucede después de la muerte, qué hay más allá de esta vida. Y quizás, la respuesta esté en la naturaleza de nuestra alma y en la posibilidad de reconocernos en la eternidad. La historia del rico y Lázaro es un relato fascinante que nos da una visión clara de lo que sucede después de la muerte. A diferencia de las parábolas, que suelen ser historias simbólicas sin nombres específicos, esta historia nos presenta a dos personajes con una realidad concreta, el rico y Lázaro. En esta historia, vemos cómo el rico y Lázaro tienen destinos muy diferentes después de la muerte. Lázaro, el hombre pobre y enfermo, es llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y felicidad. Por otro lado, el rico, que vivió una vida de lujo y comodidad, pero sin compasión por los demás, termina en el Hades, un lugar de tormento y sufrimiento. Lo interesante de esta historia es que ambos personajes saben exactamente dónde están y qué les espera. El rico, en su agonía, ruega a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, pero Abraham le responde que ya tienen a Moisés y a los profetas, y que si no escuchan a ellos, no escucharán ni aunque alguien se levante de entre los muertos. Esto nos muestra que, después de la muerte, no hay posibilidad de volver atrás, no hay segunda oportunidad para cambiar nuestro destino. El rico y Lázaro están en lugares separados, y no pueden pasar de un lugar a otro. El rico está en el Hades, sufriendo, y Lázaro está en el seno de Abraham, descansando. ¿Pero qué es exactamente el seno de Abraham? En la tradición judía, el seno de Abraham se refiere a un lugar de descanso y felicidad, donde las almas de los justos esperan la resurrección. Es un lugar de transición, donde los salvos esperan la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. En el caso de Lázaro, él está en el seno de Abraham, disfrutando del descanso y la felicidad. Por otro lado, el rico está en el Hades, sufriendo y agonizando. Ahora, contextualicemos esto con lo que el Señor le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos muestra que, para los salvos, hay un lugar de espera después de la muerte, un lugar donde pueden estar en la presencia de Dios y esperar la resurrección de los muertos. Pablo también nos habla de este lugar en 2 de Corintios 12, donde dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y que escuchó cosas que no se pueden decir. No sabe si estaba en el cuerpo o fuera de él, pero sabe que estuvo en un lugar de gran belleza y gloria.
Esto nos muestra que el paraíso es un lugar real, un lugar de transición donde los salvos esperan la resurrección de los muertos. No es el cielo final, sino un lugar donde las almas de los justos pueden descansar y esperar la venida del Señor. En resumen, la historia del rico y Lázaro nos muestra que después de la muerte, hay un lugar de espera para los salvos y los condenados. Los salvos van al seno de Abraham, un lugar de descanso y felicidad, mientras que los condenados van al Hades, un lugar de tormento y sufrimiento. El paraíso es un lugar de transición, donde las almas de los justos esperan la resurrección de los muertos y la venida del Señor. Una de las preocupaciones más grandes de la gente es qué sucederá con nuestra memoria en la eternidad. Algunos creen que, según Isaías 65:17, no habrá memoria de las cosas primeras, ni vendrán al pensamiento, lo que significa que olvidaremos todo lo que ha pasado en nuestra vida. Sin embargo, esto no necesariamente significa que perderemos nuestra identidad o nuestra memoria por completo. En realidad, el contexto de Isaías 65 se refiere a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios hará todas las cosas nuevas. En este sentido, las cosas primeras se refieren a las cosas que eran imperfectas y corruptas en el mundo antiguo, y que serán reemplazadas por cosas nuevas y mejores. De hecho, la Biblia nos dice que entonces conoceré como fui conocido, 1 Corintios 13:12. Esto sugiere que nuestra comprensión y nuestra memoria serán transformadas en la eternidad, pero no necesariamente borradas. En lugar de eso, seremos capaces de comprender y recordar las cosas de una manera más profunda y completa. Además, en 1 Corintios 4:5, se menciona que Dios alumbrará también lo oculto de las tinieblas y manifestará los propósitos de los corazones. Esto sugiere que en la eternidad seremos capaces de comprender las razones y los propósitos detrás de las cosas, y que nuestra memoria será iluminada por la luz de Dios. En cuanto a la preocupación de que no queremos recordar a nuestros familiares queridos que no recibieron la salvación, es importante recordar que nuestra perspectiva cambiará de manera radical en la eternidad. No estaremos sujetos a este cuerpo carnal, y nuestra carne y sangre no heredarán el reino. Nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos de gloria, y nuestros sentimientos y emociones serán diferentes. Como dice la Biblia, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15:50. Esto significa que nuestra experiencia de la eternidad será fundamentalmente diferente a nuestra experiencia en esta vida. En resumen, la Biblia nos enseña que nuestra memoria y nuestra comprensión serán transformadas en la eternidad, pero no necesariamente borradas. En lugar de eso, seremos capaces de comprender y recordar las cosas de una manera más profunda y completa, y nuestra perspectiva cambiará de manera radical. En el tribunal de Cristo, también conocido como el juicio de los galardones, los creyentes serán juzgados por sus obras, sean buenas o malas. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este juicio, no se trata de la salvación, ya que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe. Más bien, se trata de la evaluación de nuestras obras y acciones como creyentes. Cada uno recibirá su alabanza de Dios, lo que significa que seremos reconocidos y recompensados por nuestras obras buenas. Como dice la Biblia en 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará los propósitos de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En este sentido, el tribunal de Cristo es un momento de gran revelación y manifestación. Sabremos tantas cosas que no sabíamos antes, y nuestras obras serán manifestadas en su verdadera luz. Como dice la Biblia en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En este juicio, Dios nos dará una alabanza por nuestras obras buenas,
y tal vez nos diga: bien hecho, toma tu premio por el amor, la obediencia y el esfuerzo. Esto será un momento de gran alegría y satisfacción para los creyentes que han vivido para glorificar a Dios. Pero también es importante notar que nuestras obras malas serán manifestadas y que tendremos que dar cuenta de ellas. Sin embargo, como creyentes, sabemos que nuestras obras malas no nos condenarán, ya que nuestra salvación está segura en Cristo. En su lugar, nuestras obras malas serán purificadas por el fuego de Dios, y seremos capaces de aprender y crecer de ellas. En resumen, el tribunal de Cristo es un momento de gran revelación y manifestación, donde nuestras obras serán evaluadas y recompensadas. Sabremos tantas cosas que no sabíamos antes, y seremos capaces de comprender el propósito y el significado de nuestras vidas de una manera más profunda. La historia del Monte de la Transfiguración es un evento fascinante en la vida de Jesús y sus discípulos. 6 días después de que Jesús les había anunciado su muerte y resurrección, subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, y allí se transfiguró delante de ellos. De repente, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Lo interesante de esta historia es que Moisés y Elías habían muerto hace años, pero los discípulos los reconocieron de inmediato. No había duda de quiénes eran, a pesar de que habían pasado siglos desde su muerte. Esto nos muestra que, en el reino espiritual, la identidad y la memoria no se pierden con la muerte. En esta historia, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Su aparición en el monte simboliza la culminación de la dispensación de la ley y la profecía, y la transición a la dispensación de la gracia, representada por Jesús. La Iglesia, representada por los 3 discípulos que subieron al monte, es levantada y arrebatada en un abrir de ojos, simbolizando el arrebatamiento de la Iglesia. Mientras tanto, abajo se quedaron los demás discípulos, que representan a Israel, que se quedó en la venida del Señor. Y más abajo estaba el endemoniado Gadareno, que simboliza a la gente en la gran tribulación. El número 6, que es el día en que comienza la historia, tiene un gran simbolismo. El 6 representa la 6ª dispensación, la dispensación de la gracia, en la que la Iglesia va a ser levantada y arrebatada. En resumen, la historia del Monte de la Transfiguración nos muestra que Moisés y Elías, a pesar de haber muerto hace años, fueron reconocidos por los discípulos. Esto nos da una visión de cómo será en la eternidad, donde la identidad y la memoria no se pierden con la muerte. La Iglesia será levantada y arrebatada, y aquellos que hayan muerto en el Señor serán reconocidos y glorificados. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una multitud vestida de ropas blancas que están delante del trono de Dios. Estas ropas blancas simbolizan la justicia y la pureza de la Iglesia, que ha sido lavada y purificada por la sangre del Cordero. La multitud vestida de ropas blancas es la Iglesia que ha sido arrebatada y está en el cielo, y sabe de dónde fue rescatada. Como dice la Biblia en Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Iglesia, que ha sido arrebatada y está en el cielo, tiene todo el conocimiento de lo que pasó en la tierra. Ha vivido en este mundo humano y ha experimentado las pruebas y las tribulaciones. Por lo tanto, tiene la autoridad para juzgar con Cristo durante 1000 años, como dice la Biblia en 1 Corintios 6:2-3, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La Iglesia tiene la autoridad para juzgar porque ha vivido en este mundo humano y ha sido testigo de las acciones de los hombres. Además, Cristo le ha dado la autoridad para hacerlo. Como dice la Biblia en Mateo 19:28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juan, que es tipo de la Iglesia, ve la puerta abierta en el cielo y escucha la voz de trompeta que le dice que suba. Estando en el cielo, ve todo con más claridad y tiene una visión más amplia de la realidad.
Como dice la Biblia en Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En resumen, la multitud vestida de ropas blancas es la iglesia que ha sido arrebatada y está en el cielo, con todo el conocimiento de lo que pasó en la tierra. Tiene la autoridad para juzgar con Cristo durante 1000 años, y lo hará con justicia y transparencia, porque ha vivido en este mundo humano y ha sido testigo de las acciones de los hombres. La iglesia, representada por Juan, ve todo con más claridad desde el cielo y tiene una visión más amplia de la realidad. Imagina el cielo como un lugar vibrante y lleno de vida, donde la iglesia ha sido arrebatada y está en la presencia de Dios. Pero no es un lugar aburrido donde no sabemos nada y somos seres flotantes sin propósito. No, en el cielo, sabemos exactamente por qué estamos allí, quién nos salvó y de dónde nos sacó. Sabemos que fuimos rescatados de la gran tribulación y que nuestras ropas han sido lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. En el cielo, tenemos una comprensión profunda de la realidad y sabemos que la salvación es un privilegio que nos fue dado por gracia. También sabemos que no todos recibieron la salvación, y entendemos la razón detrás de esto. La Biblia nos dice que el que quiere estar con Él obedece, y sabemos que la prueba reina de nuestra fe es voluntaria. Pero también sabemos que habrá un juicio final, conocido como el juicio del gran trono blanco, donde la Iglesia estará presente después del milenio. En este juicio, veremos todo el panorama de los que serán lanzados al lago de fuego, tristemente. Esta será la muerte segunda, que no es sólo la separación del alma y el cuerpo, sino la separación para siempre de Dios por toda la eternidad. La muerte, en esta dimensión, es la separación del alma, el cuerpo y el espíritu. Pero la muerte segunda es mucho más profunda y significativa. Es la separación definitiva de Dios, porque nunca quisieron estar con Él. Es el resultado de una vida que rechazó la gracia y el amor de Dios. En este sentido, la muerte segunda es la consecuencia lógica de una vida que no quiso seguir a Dios. Pero para aquellos que hemos sido llamados y elegidos, la muerte segunda no es una opción. Hemos sido lavados y purificados por la sangre del Cordero, y estamos destinados a vivir con Dios por toda la eternidad. En el cielo, tendremos una visión clara y profunda de la realidad, y entenderemos el propósito y el significado de nuestra salvación. Sabremos que fuimos rescatados por amor y que nuestra vida tiene un propósito eterno. Y cuando veamos a aquellos que rechazaron la salvación, entenderemos que su decisión fue voluntaria y que la muerte segunda es la consecuencia de su elección. En resumen, el cielo no es un lugar aburrido, sino un lugar vibrante y lleno de vida, donde la Iglesia ha sido arrebatada y está en la presencia de Dios. Sabemos exactamente por qué estamos allí y qué significa nuestra salvación. Y cuando veamos el juicio final, entenderemos la justicia y la misericordia de Dios, y sabremos que la muerte segunda es la consecuencia lógica de una vida que rechazó la gracia y el amor de Dios. Bendiciones. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Misterio de la Piedad para más enseñanzas y revelaciones bíblicas. Dale like y comparte con tus amigos y familiares. Queremos saber tu percepción. Deja un comentario abajo y compartamos juntos la verdad de Dios. Que la palabra de Dios sea una lámpara para tus pies y una luz para tu camino.